Hay gobernadores que no están dispuestos a firmar sin leer el contrato, algo básico, ¿no? Sin leer el presupuesto. Y está en línea con nosotros el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez A. Alberto, Matías Colombati, buen día, ¿cómo le va? Hola, Matías. Bueno, el presupuesto... sí, vos lo has dicho perfecto, sí. Perfecto. Necesitan esa foto. Sí. Y bueno, nosotros pienso que lo primero que tengo que hacer es leer el contrato, como decís vos, leer cuál es la iniciativa que tienen, de qué se trata, para luego opinar, y ahí vemos qué hacer. Lo has descrito tan bien, tan perfecto, que realmente lo único que digo es tener razón, es así. Entonces lo tengo que saludar y agradecerle por este tiempo, Alberto. No, pero ¿qué pasa con el presupuesto 2019? Porque claramente es un presupuesto de ajuste. El gobierno nacional todavía no les informó detalladamente en qué ajustarían, cómo. No, oficialmente los gobernadores no sabemos nada. Ha habido reuniones parciales, y hay que reconocerlo, en la Casa de Salta con los ministros de Economía. Y en esas reuniones llevaban a algún negociador o lo que fuere del gobierno, que tampoco era el ministro del Interior, llevaba algunas propuestas de todo de recorte a las provincias y cómo impactaba en los ministros. Bueno, y obviamente ahí se discutía, se hablaba, pero ni siquiera eran todo de palabra, y no con el presupuesto en la mano o no sabiendo nada. Bueno, eran como reuniones parciales y eso, alguno habrá avalado eso o habrá estado de acuerdo, pero la mayoría no. Alberto, un presupuesto que ya conoce el Fondo Monetario Internacional, pero no conocen los gobernadores. ¿Cómo se analiza políticamente eso? Y eso es una degradación y un cambio de la regla o de los principios o de la forma de gobernabilidad. Cuando vos decís en la campaña, voy a hacer A, B, C, D, y luego haces A, B, C, D, la verdad que tenés legitimidad y nadie te va a decir nada porque es lo que te votaron. Cuando vos decís una cosa y después querés hacer otra, necesitas socios nuevos. Y eso le llaman gobernabilidad. Pero parece que los socios nuevos no son suficientes porque el gobierno un día dijo, nos vamos a las recetas del fondo. Son recetas donde ya la Argentina pierde la soberanía política y empieza a pedirle pregunta al fondo qué tiene que hacer. Esas recetas no son solo del fondo, son del fondo, del Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, que se llama Consenso de Washington. Y ahí está la gravedad de la situación. Entonces ahora nosotros, los argentinos, tenemos que esperar que el gobierno nacional hable con el Consenso de Washington, establezca cuáles son las reglas que le acepta o no, y luego eso quiere que lo traduzcamos en una suerte de acompañamiento o complicidad. Yo creo que, bueno, la oposición a un gobierno que ha demostrado que, bueno, ha fracasado, lo menos que podemos hacer es leer de qué se trata, lo menos, y después proponer las modificaciones al presupuesto. Por supuesto que hay que modificar el presupuesto de acuerdo a lo que las provincias les parezca o crean que es necesario para que cada provincia no caiga en default, las provincias. Y segundo, los sectores sociales, los jubilados, las pymes están en una situación de extrema gravedad. El comerciante, bueno, en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, es tremendo el cierre de cortinas. Y todo esto tenemos que armar con toda la oposición, con todos los bloques. No que aparezca alguno y diga, bueno, yo represento a los gobernadores y pretenda una complicidad con Macri. No. Todos tenemos que armar un presupuesto o modificar el presupuesto para que, bueno, sea para todos los argentinos. Ahora, Alberto, además de que es importante lo que diga la letra del presupuesto, lo que sí está ya planteado por parte del gobierno, casi como única alternativa, es el famoso déficit cero, ¿no? Que es básicamente ajustar. Mira, ahí te voy a decir algo. Sí. Todos los gobiernos, de cualquier signo y en cualquier momento, tienen que tener un presupuesto equilibrado. Sí. Eso es una regla para un buen gobierno. Ahora, los presupuestos se desequilibran si gobernás mal, o si administras mal, si lo inflás, si te vas a no cumplir lo que dijiste, y en algún momento se empiezan a desequilibrar.
Entonces hay que lograr un equilibrio, y el equilibrio se logra con un plan, pero el plan no es le saco a los pobres, ajusto en educación, es una locura. Los ajustes en educación, en el tema social, en ciencia y técnica, en universidades, es un pacto con el atraso, no es una mirada al futuro. Nunca jamás se hace eso. Vos podés decir, bueno, vamos a ahorrar en A, en B, en C, que estamos dilapidando los fondos públicos y lo vamos a mejorar a eso. Bueno, pero es un esfuerzo que hace el gobierno con sus funcionarios en áreas que no tengan repercusión en lo social, en educación, en los jubilados. Bueno, esto es el ABC de un buen gobierno. Alberto, esta crisis económica, ya en recesión prácticamente y atada a lo que pide el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto puede tardar en transformarse en una crisis política? ¿Crees que vamos camino a una crisis política? La crisis política ya está. La crisis económica ya viene de más atrás. Ahora es una crisis financiera que profundiza la económica y la social y la política. ¿Dónde está la crisis? A ver, lo voy a decir de otra manera, voy a hacer un enfoque entrando a tu pregunta de otro lado. El gobierno de Macri ha fracasó. Bueno, el hombre prometió pobreza cero, aunque sea combatir la pobreza, y dijo que su gobierno debía medirlo por los índices de pobreza. Bien, los índices de pobreza posiblemente los inflaron para después tener un éxito más rápido, pero aún los inflados, lo que fuere, ahora los ha aumentado. Entonces, Macri, usted pidió que lo midiéramos por los índices de pobreza y resulta que aumentaron. Aumentó la pobreza. Bueno, las inversiones que nunca llegaron ni van a llegar, toda esta historia del ajuste a los jubilados, el pacto fiscal que ahora se hizo con algunos gobernadores, yo no lo firmé, y ahora le quitan todo lo que le dieron supuestamente en el pacto fiscal y se quedaron con lo que le quitó el gobierno nacional. Entonces, por todos lados demuestra que el gobierno fracasó. Y fracasó en un tema, mirá, este tema hay que mirarlo porque es dividir a los argentinos con cierta maldad, inexperiencia o de chambón. ¿Cómo dividió a los argentinos? Entre otras cosas, lo dividió en kirchnerista, no kirchnerista, después peronista, no peronista, después oposición, oficialismo, después estuvo aquí. Y después, un día, dijo Macri, abro un tema complicado, difícil y que es una tragedia en los argentinos, que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres pobres que mueren en el intento. Y nos dividió en pañuelos verdes y azules. Yo soy pañuelo verde, militante pañuelo verde. Bueno, pero nos dividió en pañuelos verdes y azules. Y bueno, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto y hay un gran entusiasmo en los chicos de los pañuelos verdes. Bueno, vimos todas las movilizaciones y después el fracaso o el triunfo de los azules o celestes en la Cámara de Senadores, y terminó con la Argentina dividida, y que ahora están discutiendo cómo es la educación sexual, y los pañuelos azules quieren que bueno, con toda esa teoría casi fundamentalista, frenar la educación sexual. En síntesis, dividió a los argentinos y no resolvió el problema. No se ha visto en la historia de un país donde un presidente abre un tema y no lo resuelve y no lo resolvió y nos dividió. Entonces todo esto es crisis política, ahora, Alberto, económica, social, y en las pymes, bueno, y también en el campo obviamente financiero. Alberto, ante ya lo que usted considera el fracaso del gobierno de Macri y la política económica entregada al Fondo Monetario Internacional. La política financiera. La financiera. Porque la Argentina no tiene una política económica. Esto hay que tenerlo claro. Ustedes en Buenos Aires siempre piensan y entran en el juego de hablar del dólar. Eso es política financiera. La política económica es pensar en los viñateros de Mendoza, en los arroceros de Formosa, en la yerba mate de Misiones, en la caña de azúcar de Tucumán, en las industrias automotriz de Córdoba. Eso es política económica. Política económica es pensar en el salario, Bueno,
Todo eso es política económica. Nunca el gobierno habló de política económica. Siempre habla de política financiera, que es donde se benefician los poderosos, el 1%. El 1%. Son los bancos, los que hacen negocios, bueno, y las multinacionales, y el Consenso de Washington, el Banco Mundial. Bueno, esto es política financiera, que Macri se presentó como un experto y demostró que no lo es, que no lo es. Y todo esto, y Alberto, ahora sube el fondo y con toda esta desgracia. Y todo esto lo que está generando es un aumento en la conflictividad social. ¿Cuál es la salida de esta crisis? Bueno, la salida de la crisis la tiene que producir el gobierno nacional, es decir, que está gobernando. Tiene que girar, bueno, 180 grados y empezar a pensar en los humildes y gobernar de la periferia al centro. Si la periferia está bien, el centro está bien. Ahora la periferia está mal, hay que mirar ahí y empezar a gobernar distinto. ¿Que Macri lo haga o no? Bueno, es la cuestión. Parece que no, y insiste en el tema. Por eso yo digo algo que suena, pero lo define mucho a Macri. Macri es un chambón. ¿Sabes qué chambón? Es una persona que dice que juega bien, y vos lo ves jugar y juega mal. No le va bien, juega mal. Y se lo define también en la siguiente frase, mira: te di a que ordenaras la heladera o el televisor, y sos un chambón, porque no solo que no lo arreglaste, sino que me lo convertiste al artefacto inservible. Lo arruinaste. Cuando le pregunto por una salida a esta crisis, ¿considera posible un adelantamiento de elecciones? El adelantamiento de las elecciones es una posibilidad, inclusive el marco constitucional, etcétera, pero es una cuestión que debe proponer el gobierno. Nadie está pidiendo nada así.